Esta época posterior a la peste negra es la que se conoce con el principal conflicto bélico del momento, que va a enfrentar a los franceses y a los ingleses, y es la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, para aquellos que quieran anclarlo, es la época que va desde Ricardo III, uno de los principales monarcas ingleses, que va a iniciar la contienda de la Guerra de los 100 años y va a empezar con un triunfo por parte de los ingleses, hasta la finalización de la guerra, en donde hay un giro, ¿sí? Se vuelca para el lado de los franceses, y es la época de Juana de Arco. Adentro de Inglaterra es un periodo bastante particular porque existe una guerra civil, que es la Guerra de las Dos Rosas, que marca la finalización de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, ¿sí? Pero también en Italia el florecimiento de estas repúblicas que mencionaba antes. En este contexto de época es donde Maquiavelo escribe El Príncipe para los Medici de Florencia. El Príncipe de Maquiavelo es una obra cumbre de lo que es la ideología política, la teoría política, más que nada, pero también las relaciones internacionales en términos de cómo utilizar el poder, ¿sí? El manejo de la política como forma de utilizar el poder. Pero Maquiavelo también es recordado como uno de los fundadores del realismo político. Y en este sentido no hay un deber ser, ¿sí? No hay patrones morales para lo que es la política, sino que la política es el arte de lo posible, y lo posible es todo lo que puedo llegar a desarrollar con tal de conservar el poder, administrarlo y mantenerlo. Maquiavelo sabe que el poder se ejerce, y esta va a ser una de las características que vamos a ver del realismo en la década de 1930 en adelante, ¿sí? El pleno siglo XX. Maquiavelo describe al poder como la acumulación y el apoderamiento, ¿sí? O sea, el monopolio del uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza se caracteriza por la acumulación de poder bélico, ¿sí? De material bélico. Entonces, si estamos hablando de un despliegue de la artillería hacia fines de la Edad Media y la utilización de esa artillería, quien tenga más cantidad de mosquetes, quien tenga más cantidad de cañones, quien tenga más cantidad de pistolones, va a ser el que va a desplegar un ejército más temido, y si sos más temido vas a ser un gobernante con más poder y más posibilidades de conservar tu trono. Ahora, Maquiavelo también sabe que el ejercicio, es decir, el despliegue del uso de la fuerza, tiene un costo, ¿sí? Porque yo necesito, o sea, para justificar mi dominio, necesito utilizar ese uso de la fuerza, ¿sí? Esa coerción. Pero la uso frente a un oponente. Y si hay un oponente, es decir, alguien que se opone a mí, es porque mi dominio, ¿sí? Mi poder se ve amenazado. Y si está amenazado, no soy un gobernante tan indiscutible. Entonces acá hay una contradicción. Maquiavelo resume esta contradicción con una propuesta para solucionarla, y es que un gobernante, la mejor forma de gobernar para mantener su situación es mediante la política. Para Maquiavelo, la política es convencer a los súbditos de que son muy bien gobernados. Esta forma de legitimar, no importa si es por o sea, Maquiavelo no escribe en términos religiosos, entonces no es necesaria una figura divina para legitimar el gobierno del rey, sino que lo hace mediante el consentimiento, ¿sí? El consentimiento por parte de sus gobernados. Esta forma, este desarrollo de la estrategia política, ¿sí? Esta forma retorcida de la utilización de la política como herramienta para poder gobernar, es a lo que nosotros generalmente aludimos como el pensamiento maquiavélico. Para esta época, una de las principales potencias europeas, ¿sí? en la periferia, ¿sí? En los límites de Europa, es una potencia en declive. Esto es el Imperio Romano de Oriente, es decir, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino está en retroceso, está en caída, y uno de los de las principales amenazas que tiene el Imperio de Bizancio, ¿sí? El Imperio de Constantinopla, son precisamente los turcos otomanos.
Los otomanos, oriundos de la zona propia de Turquía, lo que hacen en 1400, ¿sí? Hacia ya iniciado el siglo XV, lo que hacen es expandirse hacia la zona de los Balcanes. Rodean la ciudad de Constantinopla, y Constantinopla es una joya que todo el mundo quiere. Es una ciudad riquísima, ¿sí? En términos económicos, está en un paso estratégico entre Oriente y Occidente, es el centro comercial y lugar obligado para pasar de todas las rutas. Entonces es una perla muy codiciada por distintos pueblos, y de hecho va a resistir aproximadamente casi una decena de invasiones, con sus enormes y altísimas murallas. En 1453, ¿sí? Constantinopla finalmente cae en manos de los otomanos turcos, y esto marca el fin de la Edad Media. ¿Por qué el fin de la Edad Media? Porque lo que hace la llegada de la conquista, ¿sí? O sea, de la llegada de los otomanos a esta perla que era Constantinopla, es cortar la ruta de Marco Polo, es decir, la vía de acceso de los europeos a las materias primas provenientes de la China, de la India y del resto de Asia. En este sentido, las principales potencias en auge, ¿sí? Sobre todo en el desarrollo de la navegación, que va a empezar a desarrollarse de manera muy adelantada, ¿sí? Muy vigorosa, van a intentar buscar rutas alternativas para llegar a China, pero ya no por la ruta oriental, es decir, la ruta de la seda, sino una ruta hacia Occidente. Es en este marco de época en donde precisamente Maquiavelo va a escribir su principal obra, es decir, El Príncipe, una obra cúlmine del desarrollo de la teoría política, ¿sí? Y que marca también, en términos de bibliografía, si se quiere, el inicio de la modernidad. Pero también hay un hecho importante en términos religiosos, ¿sí? Y es que contemporáneo a la escritura y a la publicación del Príncipe de Maquiavelo, se va a dar la Reforma Protestante, ¿sí? El Príncipe sale en 1513 y la Reforma Protestante es en 1517. Martín Lutero, un cura párroco del centro de Alemania, ¿sí? En plena Sajonia, esto es la ciudad de Wittenberg, es un cura que tiene un proceso de crítica muy fuerte contra la centralidad del papado, ¿sí? Hasta entonces el papa es indiscutible, no solamente en términos políticos, sino en términos dogmáticos, es decir, la Iglesia es irrefutable, ¿sí? Lo que dice la Iglesia es para la cristiandad. Bueno, una de las cuestiones que principalmente critica Martín Lutero es una práctica que viene desarrollando la Iglesia y tiene que ver con la compra de indulgencias. ¿Qué es esta cuestión? Una de las formas de financiar las cruzadas, ¿sí? Y que estaba en cabeza del clero en general, pero del papado en particular, era con el perdón de los pecados. El perdón de los pecados básicamente consiste en el arrepentimiento, ¿sí? El acto de contrición, arrepentirse genuinamente de haber cometido el pecado y pedir el perdón con algún tipo de expiación, ¿sí? Es decir, realizar algún acto que lo que hace es responder frente a la autoridad divina, ¿sí? Responder por el daño que se ha causado, ¿sí? Por los hechos que se cometieron. Este doble contenido, ¿sí? Era respetado y se conservaba para la mayoría de los pecados, pero para los pecados menores, ¿sí? No era necesario, o sea, el arrepentimiento, ¿sí? La contrición era necesaria, pero esta cuestión de la expiación se podía resolver por una vía mucho más sencilla, y esa vía sencilla podía significar una donación a la parroquia local o incluso al papado, ¿sí? A la iglesia romana, ¿sí? A la iglesia central. Y a la iglesia esto le significaba una fuente de ingresos bastante importante, si lo multiplicamos por toda la Europa medieval, una fuente de ingresos importantes para financiar las cruzadas, por ejemplo. Entonces, la forma de
o sea, de recibir una fuente económica, una fuente monetaria, ¿sí?, por el perdón de los pecados, ¿sí?, de los pecados más pequeños, es una forma legítima para la iglesia de ese momento para poder realizar este perdón. Con el desarrollo de los años, estas indulgencias que el Papa firma por escrito y que son intercambiadas, ¿sí?, es decir, que son expedidas a cambio de dinero, va a ser una forma muy frecuente por parte del Papa, ya no para financiar las cruzadas fueron hace mucho, sino una práctica muy frecuente de financiamiento de las arcas papales, ¿sí? Martín Lutero critica esta práctica porque es una práctica que desnaturaliza el perdón de Dios hacia los pecados carnales, ¿sí? Martín Lutero es un cura párroco conservador, ¿sí?, de un corte conservador, y esta crítica, que es una crítica central, es toda una provocación para la autoridad que significa el Papa. ¿Cómo vamos a poder interpretar libremente los textos sagrados de la Biblia? Porque hasta ese momento la interpretación de la palabra de Dios solamente la podía hacer quien representaba a Dios en la tierra, y ese era el Papa. Estas son cosas que Lutero empieza a instalar y las escribe en unos pliegos, ¿sí?, en unos papeles que va a terminar clavando en la puerta de su parroquia en Wittenberg. Son 95 tesis, son famosas las 95 tesis de Lutero, y que van a ser 95 frases, ¿sí?, puntos de crítica, son puntos de crítica al sistema, a la columna vertebral del sistema centralista del sistema católico apostólico romano. A partir de los puntos de reforma de Lutero, o sea, la iniciativa que empieza a impulsar Martín Lutero, en términos, o sea, abstractos, él no es un militante de su causa, él simplemente lo que hace es plasmar verdades, ¿sí?, decir verdades, pero esto lo que hace es empezar a instalar una idea de divisoria de aguas en términos teóricos y también en términos políticos. O sea, y esto lo que hace es partir a la Iglesia Católica en dos, ¿sí?, reformar la Iglesia para volverla, ¿sí?, devolverla a sus fuentes. Esa era la idea de Martín Lutero. Lo que hace es partir, ¿sí?, o sea, causar un cisma en la fe católica y dividir al cristianismo en básicamente dos grandes mitades. Una mitad que van a ser los que protestan en contra del dogma de la fe católica en cabeza del Papa. Estos van a ser los protestantes, ¿sí?, las ramas protestantes, y la fe católica que se conserva con la figura papal, ¿sí? Católicos y protestantes van a representar un enfrentamiento en términos incluso bélicos, pero también políticos e ideológicos y por supuesto religiosos, que va a durar en la Europa de principios de la Edad Moderna o inicios de la Edad medieval, en esta transición, aproximadamente unos 30 a 50 años. No solamente los fieles van a empezar a tomar partido en favor del Papa o en contra de este, ¿sí?, y por ende se van a convertir a la fe protestante, sino que también lo van a hacer los señores feudales y también eventualmente lo van a terminar haciendo los monarcas. Entonces, hay problemas internos hacia adentro de cada reino, ¿sí?, hacia adentro de la cristiandad, y esos problemas se empiezan a extender en el cisma, que se refleja en un cisma no solamente religioso, sino también político. Hay países que se van a convertir hacia las distintas fe protestantes y otros que se van a conservar bajo la fe religiosa católica. Para esta época se solapan dos tipos de enfrentamientos, ¿sí?, de conflictos armados. Esto es la guerra de religión, ¿sí?, es decir, la guerra de los 30 años en Europa, entre los años 1618 y 1648, o sea, estamos hablando a 100 años después de la Reforma Protestante, del acto de Martín Lutero, pero también paralelamente los enfrentamientos que llevaron el Reino de Inglaterra y el Reino de España por la hegemonía en ese momento en Europa, ¿sí? España, a partir de los Reyes Católicos, es
la potencia o una de las potencias más importantes que hay en la Europa de la inicial modernidad, ¿sí? Pero existen competidores y estos son Inglaterra principalmente y Francia. El Sacro Imperio se conserva, pero el Sacro Imperio es de la misma familia gobernante en España. Los Habsburgo es la casa gobernante más importante que hay en Europa, es la dinastía con más dominios que hay en todo el continente. Entonces, para esta época, Felipe II, su padre, Carlos V, es la época de los grandes reinados absolutistas de los Habsburgo. Carlos V es el nieto de los reyes católicos. Él hereda el Sacro Imperio Romano Germánico y la corona de Castilla y de Aragón por estos abuelos y es nombrado como Carlos I de España. Ahí se funda el Reino de España como lo conocemos hoy, ¿sí? Bajo la dinastía de los Habsburgo. Y Carlos Habsburgo va a dominar el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Español, ¿sí? O sea, el Reino de España y las distintas posesiones de los Habsburgo en Europa. Esto es el Reino de Nápoles, los Países Bajos, Flandes, la Borgoña, el Reino de Portugal también lo va a tener su hijo Felipe II, también Austria, que pertenecía a los dominios del Sacro Imperio, pero también las colonias españolas que se van a descubrir. En 1492 Colón descubre América para los europeos y a raíz de ese descubrimiento se empieza a colonizar todo el continente americano bajo la corona de los españoles. Todas las dominaciones, sí, toda la extensión colonial, los dominios coloniales de España los va a terminar heredando Carlos V y posteriormente Felipe II. Entonces España se convierte en una de las potencias marítimas, bélicas, económicas más importantes de ese momento. El que le hacía sombra era Inglaterra, la Inglaterra de Isabel I. Isabel I de Inglaterra es de una dinastía protestante, ¿sí? Los Tudor, que es la casa que queda gobernante después de la guerra civil de los ingleses, esto es la guerra de las dos rosas. Acá vemos un componente de la guerra de religión europea que va a extender muchísimo más. Una casa protestante, los Tudor, ¿sí? En Inglaterra, contra una casa fervientemente católica como los Habsburgo en España y en Alemania. Paralelamente también tenemos la guerra de religión, es decir, la guerra de los 30 años. Esto va a involucrar por un lado a España, pero también al Sacro Imperio o al Reino de Dinamarca, que van a ser fervientes católicos, contra los protestantes, esto es Inglaterra, Francia, Flandes, ¿sí? Que se empieza a separar, o sea, en dos, las Provincias Unidas, esto van a ser después los Países Bajos, las Provincias Unidas de los Países Bajos, y la Flandes o el Flandes español, que va a conservarse para los Habsburgo, pero también los cantones suizos e incluso el Reino de Suecia, que van a volcarse hacia el protestantismo. Recordemos que cuando no estamos hablando de grandes extensiones territoriales, es decir, una gran producción de alimentos, o sea, de riquezas en términos extensivos, o sea, necesitamos mucho lugar para poder producirlo, podemos hacer en términos intensivos. Esto en términos económicos se puede generar riqueza acumulando otro tipo de ganancias, ¿sí? La acumulación de ganancias por parte de los beneficios económicos materiales, esto es la acumulación de moneda, es una de las formas que los italianos habían tenido para financiar sus repúblicas en el norte de Italia, recordábamos, pero lo van a empezar a desarrollar muchos de estas provincias protestantes precisamente para separarse, para acumular dinero y acumular fuerza, poder financiar a sus ejércitos protestantes para repeler los ataques de la contrarreforma católica, ¿sí? Y esto se va a desarrollar sobre todo en Holanda, en los Países Bajos. Ahí es una de las principales potencias marítimas que se va a empezar a desarrollar. También lo van a hacer los ingleses. Los ingleses tienen una extensión territorial más importante que los holandeses. Pero estamos empezando a ver que empiezan a surgir nuevas potencias que empiezan a contestar el poderío católico de los Habsburgo, ¿sí? De España, de Alemania, o sea, del Sacro Imperio, del Papa de Roma, ¿sí? Que son los poderes conservadores en ese momento. La guerra de los 80 años entre España e Inglaterra simboliza el fin del dominio español, ¿sí? La caída
del Imperio Español y empieza el auge de el imperio, o mejor dicho, el reino de Inglaterra, que se va a convertir tiempo después, ¿sí? Mucho tiempo después, en el Imperio Británico. Pero también estas guerras de religión que se ven en la Guerra de los 30 años abren un escenario nuevo para el reconocimiento de la libertad de culto, ¿sí? La Guerra de los 30 años, es decir, la guerra de religión en Europa, finaliza con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. La Paz de Westfalia es un hito en términos de las relaciones internacionales, pero también es un hito en el derecho internacional, porque es el momento fundacional de una figura, ¿sí? Es el reconocimiento de una figura política, de una institución política que va a ser la célula fundacional del sistema internacional que se va a conocer desde 1648 en adelante, y es la figura de los estados nacionales. El Estado-nación no es algo que se haya iniciado con anterioridad, ¿sí? O sea, en el albor de los tiempos, sino que se da con un proceso que es el proceso de conformación de una figura del Estado y una configuración de pueblo, ¿sí? Ya no un tema de linaje dinástico. Y en 1648 la firma de la Paz de Westfalia lo que hace es reconocer la identificación de una nación con la identificación de una institución estatal, ¿sí? Este matrimonio ideológico, que si se quiere, que es la idea del Estado-nación, va a ser la célula fundacional del sistema internacional. El orden westfaliano tiene características, ¿sí? Y una de las principales características es la soberanía de esos estados nacionales, ¿sí? Los estados nación se reconocen jurídicamente iguales entre sí, ¿sí? Son todos soberanos. Esta soberanía lo que hace es reflejar el desconocimiento de una entidad superior. O sea, los estados soberanos no reconocen superiores, ¿sí? Y son pares entre sí. En este sentido, la Paz de Westfalia cimenta la base de la política internacional desde 1648 hasta nuestros días. Pero también lo que permite es el equilibrio, lo que se conoce como el equilibrio europeo entre naciones. En tanto son todos iguales, nadie puede dominar al otro y no se pueden reclamar posesiones que pertenecen a otro pueblo, ¿sí? Esto rompe con el típico esquema medieval. También funda un principio del derecho internacional y de las relaciones internacionales, que es el principio de no injerencia. El derecho internacional lo que reconoce es que, en tanto entes soberanos, un Estado no se puede meter adentro de los asuntos políticos internos de otro Estado y viceversa, ¿sí? Nosotros no nos podemos meter en las cuestiones internas de Brasil de la misma manera que Brasil no se puede meter en las cosas internas de la Argentina. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con cuáles son las piedras fundacionales del sistema internacional que todavía conocemos al día de hoy. Ese es el orden westfaliano que queda a raíz de la firma de la Paz de Westfalia. Para mediados del siglo XVII, el Sacro Imperio es una potencia que está cayendo, ¿sí? Los Habsburgo, como familia, ya están en repliegue. España está en retroceso, Portugal está en retroceso y lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico todavía más, ¿sí? Las potencias protestantes, ¿sí? O algunas otras potencias que se conservan católicas pero que no son bajo el dominio de los Habsburgo, van a ser las que van a empezar a florecer. Esto es Inglaterra, esto es Francia, Holanda, ¿sí? Otros dominios que empiezan a desarrollarse y a ganar espacio en la escena internacional. Esta es la época en la que se escribe El Leviatán de Hobbes, por ejemplo, otra obra del realismo político, pero que también va a tener altísimo impacto en lo que es la ciencia política y el derecho, sobre todo. Pero también es la época en que Newton escribe sus principios matemáticos, ¿sí? Es la obra fundacional de la ciencia moderna. A partir de aquí ya no tenemos a España o Portugal como grandes colonizadores del mundo, ¿sí? Portugal había desarrollado sus colonias hacia el sur del África para tratar de bordear el África y llegar así a India y a China, que era la idea original. Y de la manera que España con Colón va hacia América y se entretiene en América, ¿sí? Extiende su dominio colonial
por casi todo el continente e incluso va más allá, llega hasta Filipinas. Filipinas va a ser una colonia española por muchísimo tiempo. Pero para esta época también hay potencias que llegan a América y que empiezan a colonizarla por su propia cuenta. Esto es Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia principalmente empiezan a colonizar América del Norte e incluso van a luchar entre sí por ejemplo, establecer los límites de las colonias en el Canadá, ¿sí? Y en la zona del establecimiento de las 13 colonias británicas. Esto es, 13 colonias que se van a desarrollar desde Massachusetts, por ejemplo, o Maine, hasta Carolina, que va a ser la última, ¿sí? De las colonias en el sur de lo que vamos a conocer posteriormente como Estados Unidos. Para esta época el norte de América está dividido entonces entre tres grandes potencias europeas: España, Inglaterra y Francia. Las guerras de religión en Europa provocan que exiliados de las distintas religiones lleguen a América, ¿sí? Principalmente los católicos van a ir a las colonias del sur de América del Norte, mientras que los protestantes se van a establecer hacia el norte de esas mismas colonias. Los franceses van a ir a la zona actual de Canadá, llamada Quebec, en la península del Labrador, y desde ahí se van a desplegar hacia el oeste. Así es como se fundan de manera diferente, ¿sí? O sea, no es a la manera española. Los ingleses tienen una forma de colonización distinta que los españoles. Los españoles tienen una forma muy centralista, ¿sí? Propia de los católicos, propia del papado, propia de los españoles, es muy Habsburgo. Mientras que los ingleses, más de las distintas casas, los Tudor, los Estuardo, tienen una forma más descentralizada de colonización. Entonces, los peregrinos, ¿sí? Los exiliados de las distintas luchas entre católicos y protestantes van a llegar al continente americano y van a fundar individualmente 13 colonias. Estas 13 colonias son independientes entre sí, pero dependientes de Inglaterra. Son todas colonias fundadas en nombre del rey Jorge, ¿sí? Pero no tienen una dependencia entre ellas, sino que se consideran con autonomía, ¿sí? Esta autonomía se va a conservar a lo largo de los tiempos y va a ser una de las piedras fundacionales del federalismo. En 1776 se va a dar un hecho que tiene trascendencia histórica y también política a nivel internacional, porque es el momento de nacimiento de una de las principales potencias que va a venir de muchísimo tiempo después, en el siglo XX sobre todo, y que va a dominar la escena internacional de ese siglo, y que son los Estados Unidos de América. Esas 13 colonias inglesas, ¿sí? Esas 13 colonias británicas, se independizan, rompen el lazo colonial con Gran Bretaña y reclaman la independencia para sí. Se unen en una declaración de independencia que se da en ese año y fundan los Estados Unidos de América. La forma de organización es novedosa. Estados Unidos es un experimento, ¿sí? Es un gran experimento de una nueva forma de gobernar, de una nueva forma de organizarse, y esta nueva forma de organización tiene básicamente dos grandes características, que son, como decíamos, el federalismo, pero también la organización republicana. Y republicana en términos de los contractualistas, ¿sí? Esta idea de que la soberanía del Estado recae en la voluntad del pueblo y no en la cabeza de un monarca, por ejemplo. Esta es una idea muy rusoniana. Esta idea también de la asimilación del poder en la figura de un Estado fuerte, el Leviatán de Hobbes, pero también la separación propia del sistema republicano. Esto es la división de poderes de Montesquieu. Todas las ideas liberales, ¿sí? De la época, la cuestión ética de Locke, de John Locke, también van a calar muy hondo en la filosofía política de los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces es un gran experimento para los liberales, ¿sí? Va a ser la gran nación que va a nacer desde cero del liberalismo político y el liberalismo económico. En 1776, precisamente también en ese contexto, es que Adam Smith publica La riqueza de las naciones. En ese mismo año también se da un hecho importante para nosotros, ¿sí? Y es
la fundación del Virreinato del Río de la Plata. En el mismo año en que Estados Unidos se independiza, nuestra administración local, ¿sí?, se desprende, o sea, no se independiza la corona española, por supuesto, pero sí se desprende, gana autonomía respecto del Virreinato del Perú. Se crea una entidad de administración separada de ese virreinato y se nombra a la ciudad de Buenos Aires como capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata. Las grandes revoluciones liberales que van a significar en Estados Unidos en 1776, en Europa, llegan un poco más tarde, ¿sí? Y esto va a ser de la mano de, primero, de las primeras revoluciones inglesas, pero sobre todo a partir de lo que se conoce como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene un punto cúlmine en 1789 con la toma de la Bastilla, ¿sí?, lo que se conoce como la toma de la Bastilla, que era una posición, una prisión prácticamente abandonada. Había solamente 4 presos en la Bastilla al momento en que el pueblo francés la toma, pero en la Bastilla también era un yacimiento muy importante de armas, ¿sí?, era la armería del reino. Y ese era el objetivo táctico de poder dominarla. En París, pero en el resto de Francia se produce una serie de hechos, una sucesión de hechos que va a desarrollarse en lo que es el marco de lo que se va a conocer como la Revolución Francesa. Y en esa Revolución Francesa también van a calar hondísimo las ideas liberales, sobre todo de los contractualistas. Rousseau, Marat, Danton, muchísimos autores, todos franceses, pero también algunos autores ingleses, como decíamos Locke o Hobbes, también van a tener su anclaje en este momento histórico. Y va a ser una partición de aguas porque la Revolución Francesa es una declaración de guerra política hacia todas las coronas gobernantes en Europa. Los objetivos de la Revolución Norteamericana son distintos de la Revolución Francesa. La Revolución Norteamericana de 1776 lo que quiere es independizar a las colonias. La Revolución Francesa de 1789 lo que quiere es decapitar al rey, ¿sí?, y a instalar una nueva forma de gobierno para el pueblo. Esto es una abierta amenaza para todas las monarquías absolutistas europeas de la época. Entonces, la avanzada, el despliegue revolucionario en contra del antiguo régimen por parte de los revolucionarios franceses es tomado como una amenaza en primera persona de las principales monarquías europeas. Por eso es que esas monarquías van a contestar a la expansión de las ideas de la Revolución Francesa con lo que se conoce como la Santa Alianza. La Santa Alianza es entonces la unidad de las 3 principales coronas absolutistas, ¿sí?, las monarquías de Europa Oriental, esto es Austria, Prusia y Rusia, en contra de la avanzada del principal responsable, el némesis del poderío absolutista en el continente, esto es Napoleón Bonaparte. Las guerras napoleónicas, sí, se van a dar en 2 frentes. Napoleón lucha contra la Santa Alianza de los austríacos, los prusianos y los rusos en el este, pero también en el oeste lucha contra los británicos, ¿sí? Inglaterra va a tratar de desarrollar su poderío porque también ve que el avance francés es una amenaza para su propia seguridad. Entonces, este marco de época, que es el marco también de las revoluciones en América, ¿sí?, la Revolución de Mayo se da precisamente en el marco de la invasión de Napoleón a España, es el contexto de la plena modernidad en la cual nosotros vamos a empezar a desarrollar cómo es que se anclan las primeras ideas revolucionarias en nuestro país. El Congreso de Viena de 1815 lo que hace es finalizar las guerras napoleónicas, ¿sí?, con la derrota de Napoleón y el triunfo de la Santa Alianza y la sumatoria de otras 2 grandes potencias, que son el Imperio Británico, ¿sí?, pero también la Francia de la Restauración. Estas 5 potencias instalan lo que se va a conocer como la pentarquía, esto es una mesa redonda en donde las principales 5 potencias de Europa van a empezar a discutir entre pares, ¿sí?, los problemas comunes en Europa y en el mundo, ¿sí? Son las principales 5 potencias a nivel mundial, ¿sí?
Los problemas que les importan a estas 5 potencias son los problemas europeos. No existe todavía una expansión global que vamos a conocer después como la práctica del imperialismo, ¿sí? Pero esta pentarquía se la va a conocer durante mucho tiempo como el concierto europeo, ¿sí? O el concierto de naciones, que esta denominación lo que va a hacer es abrir que ese concierto, esa paridad de discusión entre pares, entre iguales, no sea solamente hacia el interior de los problemas de Europa. Esta es una primera idea también fundacional del sistema internacional. ¿Por qué? Porque es la primera mesa redonda en términos de la modernidad, en donde los principales países del mundo van a discutir problemas comunes para tratar de resolverlos mediante el diálogo, la diplomacia y los convenios políticos, ¿sí? Esto hoy en día lo conocemos como Naciones Unidas. La realidad internacional que se va a vivir en esta época a partir de 1815 va a ser la del despotismo ilustrado. La ilustración es una etapa de florecimiento de las ideas liberales sobre todo, pero ese régimen despótico, ¿sí? Esa conservación de los regímenes centralizados, de los regímenes monárquicos centralistas, va a tener un punto en donde se va a ver amenazado fuertemente con lo que se va a conocer como la primavera de los pueblos. La segunda oleada de las revoluciones liberales se va a vivir en 1830, ¿sí? Hacia 1830, y la primavera de los pueblos va a ser en el año 1848 y años sucesivos. Ambos periodos revolucionarios van a ser periodos fracasados, ¿sí? Estos intentos de revolución van a ser tremendamente aplastados por las monarquías reinantes. En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels firman, ¿sí? Elaboran el Manifiesto Comunista. Es un panfleto, ¿sí? de pocas hojas, pero de altísimo impacto político e ideológico, y que va a ser la mecha, ¿sí? O sea, la chispa que va a encender la mecha de las revoluciones de esa primavera de los pueblos, que va a terminar en dos principales consecuencias, o sea, en una represión feroz, pero también en algunos cambios institucionales en algunos países de la Europa de ese momento. Para esta etapa, Europa vive una época de auge de las ideas fundacionales de los nacionalismos europeos. Es un tipo de nacionalismo no como el que conocemos aquí en Latinoamérica. Nuestros nacionalismos son anteriores a los nacionalismos europeos y básicamente son una respuesta frente a la tiranía, al dominio del colonizador, ¿sí? O sea, nuestro nacionalismo es una contestación, un rechazo al dominio español, ¿sí? Para forjar nuestra independencia. Pero esta no es la misma forma en que se fundamenta el nacionalismo italiano o el nacionalismo alemán, por ejemplo, que van a ser las dos naciones más tardías en conformación en Europa, ¿sí? O sea, el Reino de Italia y el Imperio alemán van a ser resabios de las antiguas posesiones de los reinos o repúblicas o ducados del norte de Italia, los estados pontificios y el reino de Nápoles, en el primer caso, ¿sí? En el caso italiano, y la fusión de los reinos de Prusia, Baviera, Sajonia, otras provincias, las provincias unidas del Rin, por ejemplo, en el caso alemán. La construcción, digamos, de estas naciones tiene que ver mucho con la identidad, y no una identidad de rechazo, sino una identidad forjada en valores comunes. Esos valores comunes generalmente se anclan en términos históricos muy lejanos, en el caso italiano, en el Imperio Romano, y en el caso alemán tiene un componente étnico, ¿sí? Que durante el siglo XX lo vamos a ver muy desarrollado con el nazismo. Para 1860 en Norteamérica es la época de la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur. También se disputan ahí dos grandes modelos de producción, no solamente es la cuestión del esclavismo, sino también la forma de organización de los Estados Unidos de América, si es una forma efectivamente federal, ¿sí? De los padres originarios, de cómo se fueron construyendo, ¿sí? Constituyendo esas 13 colonias autónomas entre sí, y eso va a ser la columna vertebral del federalismo,
o si es un modelo confederado, es decir, darle la posibilidad a esos estados internos de poder independizarse simplemente con la propia voluntad, ¿sí? Y decíamos también una discusión política y bélica de dos modelos económicos de producción, el modelo industrialista en el norte y el modelo más anclado en la agricultura, ¿sí? Un modelo agricultor de materias primas, de elaboración campesino y no industrial, que se va a dar en el sur. La mano de obra intensiva que se va a utilizar en el sur, por supuesto, va a ser la mano esclava, pero la característica del norte es que va a utilizar mano de obra asalariada, ¿sí? Algo que para esa época se va a verificar en las principales potencias industriales europeas y que Marx identifica perfectamente con la formación de una nueva clase social que es el proletariado. Estamos hacia finales del siglo XIX, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, entre 1860, 1890 e incluso principios del siglo XX, lo que vivimos efectivamente es el auge del imperialismo, ¿sí? Las principales potencias son todas imperios, ¿sí? Va a ser el imperio británico, el imperio francés, el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, ¿sí? Todas las potencias europeas van a ser potencias imperiales. Nosotros vamos a ver con las unidades teóricas, ¿sí? Qué significa en términos teóricos el imperialismo y cómo eso va a significar, depende de los autores que tengamos, una significación, digamos, una composición distinta de elementos, ¿sí? La lectura que va a hacer, por ejemplo, Hobson del imperialismo es una lectura liberal. Lenin va a ser una lectura marxista del imperialismo. A nosotros generalmente nos llega esta lectura. Cuando se habla del imperialismo, la carga que tiene el concepto es más que nada una referencia hacia el marxismo, pero no es la única lectura del imperialismo que hay, por lo menos originalmente, pero es una lectura propia de principios del siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de 1905, 1907, o sea, es muy iniciado, recién iniciado el siglo XX. ¿Por qué? Porque es un marco de época. Entonces, el marco de época del imperialismo es hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Este auge del imperialismo lo que provoca es la expansión de la civilización occidental a prácticamente todo el mundo, ¿sí? Sobre todo la conquista europea, ¿sí? De los valores europeos, la forma de ver las cosas que tiene Europa va a ser la forma que va a tener el mundo de ver las cosas. Principalmente va a ser por la dominación colonial, la dominación imperial que van a ejercer las distintas potencias hegemónicas de la época. Este imperialismo tiene su momento de auge en un punto final, que va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un conflicto bélico que se desarrolla entre los años 1914 y 1918 entre dos grandes facciones, pero que involucra a más de 20 países en Europa y en el mundo, ¿sí? O sea, también involucra a países no europeos. Y esto es un fenómeno importantísimo y diferente hasta el momento por distintas cuestiones. Primero, porque las alianzas que se constituyen, si bien son dos grandes alianzas, van a ser multilaterales. Hasta el momento lo que se vivía generalmente eran dos grandes facciones en contienda, pero las alianzas que se podían llegar a establecer no iban más allá de 2, 3 potencias por bando, ¿sí? Actualmente, digamos, lo que se va a ver en el siglo XX va a ser un nuevo fenómeno que van a ser 10 países aliados contra otros 7 países aliados, ¿sí? La segunda cuestión que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial es el impacto. O sea, el impacto en términos de pérdidas humanas y afectación de bienes es el más grande que se conoce hasta ese momento, en la historia de la humanidad, ¿sí? O sea, se cuentan de decenas de millones de muertos, ¿sí? La tercera cuestión que trae a colación la Primera Guerra Mundial es el armamento bélico que se utiliza. Es armamento jamás conocido, en ese momento, ¿sí? Tampoco se utilizaban, va a ser recién en la Primera Guerra Mundial, la utilización de gases o la utilización de estrategias
para conservar los frentes en el campo de batalla, como es la instalación de trincheras. ¿Sí? La guerra de trincheras va a ser un periodo específico adentro de la Primera Guerra Mundial. Entonces la Primera Guerra Mundial, o conocida en ese momento como la Gran Guerra, se pensaba que era o que iba a ser la última guerra, ¿sí? La última de todas las guerras. Por eso se la identificaba como la Gran Guerra, no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Iba a ser la guerra que iba a resolver todos los conflictos, ¿sí? Esta forma de ver la realidad internacional es una forma idealista, lo vamos a identificar más adelante en la siguiente unidad con el idealismo, que es quizás la primera teoría en las relaciones internacionales de la edad contemporánea. La Primera Guerra Mundial se desarrolla, decíamos, entre dos grandes facciones. La primera son las potencias del eje, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, contra la Triple Entente y sus aliados, ¿sí? La Triple Entente y más allá, básicamente el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Ruso, ¿sí? Pero también otros países independientes más pequeños, como es por ejemplo Bélgica, como es por ejemplo Rumania, Grecia o Serbia. Algunos países van a conservar una neutralidad, pero básicamente el triunfo de la guerra se lo van a llevar los países aliados, es decir, la Triple Entente. Dentro de la Primera Guerra Mundial se produce también un hecho importante, que es que en 1917 se da la Revolución Rusa. La Revolución Rusa significa un avance en términos de la clase trabajadora, porque es la primera revolución exitosa desde que Marx redacta el Manifiesto Comunista, ¿sí? Habíamos dicho que el Manifiesto Comunista había tenido un alto impacto político a nivel internacional, ¿sí? Entre en los principales países de Europa en esa primavera de los pueblos de 1848 y años posteriores, pero nunca había significado un triunfo del avance revolucionario en favor de la clase trabajadora, ¿sí? En términos institucionales, o sea, es decir, el proletariado nunca se había hecho del poder, ¿sí? Había accedido a los resortes del poder. La primera experiencia triunfal de esta idea de lograr el acceso a las instancias de poder se va a dar con la Revolución Bolchevique de 1917. Este hecho va a causar el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la consigna de Lenin en la revolución era paz, pan y trabajo, ¿sí? Paz porque era el contexto de la Revolución Rusa en términos internacionales era el contexto de la Primera Guerra, pero también va a significar que paralelamente al retiro de Rusia por parte de los aliados, el ingreso de Estados Unidos de América a la primera gran contienda internacional que Estados Unidos va a tener. El fin de la Primera Guerra Mundial se logra con la Paz de Versalles, ¿sí? La Paz de Versalles es la firma de un tratado internacional un año después de que se firme el armisticio, es decir, el fin del enfrentamiento bélico entre alemanes y franceses, ingleses. Esto es en 1919, ¿sí? Se instaura un tratado internacional a las afueras de París, ¿sí? En el Palacio de Versalles, que lo que logra en términos políticos a nivel internacional no solamente es el cese de la Primera Guerra Mundial, sino el establecimiento de una de las primeras organizaciones, o sino la primera organización internacional de vocación universal, que va a ser la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones es una especie de esta gran mesa redonda de diálogo, ¿sí? Para tratar los problemas mundiales de una forma común, de una forma acordada, de una forma negociada, para encontrarle salidas comunes a esos problemas comunes. Es la época del idealismo. El idealismo, vamos a ver más adelante, que tiene mucho de principismo, ¿sí? O sea, estos valores principistas, valores éticos, valores morales, de que la palabra conlleva una obligación moral que tiene que ser cumplida. Esto incluso va a tener un anclaje en principios jurídicos, ¿sí? El pacta sunt servanda, por ejemplo, es una máxima latina que lo que dice es
que los pactos, ¿sí? Los acuerdos se hacen para cumplirse, si no, no se hacen los acuerdos. Esa máxima, digamos, es uno de los principios del derecho internacional. Este marco de época del idealismo es lo que justifica la creación de la primera organización de vocación universal entonces, que es la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, como se la va a conocer también. Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial se van a vivir dos grandes hechos, y esto va a ser la década del 30. Uno va a ser la Gran Depresión, el crack de la bolsa de Wall Street en 1929, en ese famoso Viernes Negro, marca el desplome del sector financiero norteamericano, pero también un inicio de una recesión económica mundial que va a abarcar por lo menos la primera mitad, ¿sí? O los primeros años de la primera mitad de la década de 1930. Recordemos que en la década del 20 se vive un momento de auge, ¿sí? El dinero y la riqueza estaba prácticamente al alcance de todos. Son los años locos, como se los van a conocer. Pero después de esa burbuja financiera que significaron los años locos, la Gran Depresión va a ser el marco de época de la década del 30. En esa década del 30, en Europa, ¿sí? O sea, golpeada por la recesión internacional, por esa Gran Depresión a nivel mundial, se van a dar también ciertas características. Hacia la década del 20, en Italia, se instaura un régimen fascista, encabezado por Benito Mussolini, y también a inicios de la década del 30 se va a también a instalar el régimen del nazismo, encabezado por Adolf Hitler en Alemania. En contrapartida, también en España se produce un debate, ¿sí? Una contienda, ¿sí? Porque no es solamente un debate político, sino también llega a ser una guerra civil, ¿sí? Un conflicto bélico, que va a ser precisamente la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, entre el bando republicano y el bando nacional, como se los conoce en la historia, es decir, las fuerzas progresistas de izquierda que van a acceder al gobierno por votación, ¿sí? Por vía popular, el Frente Popular, como se lo conoce, y que va a instaurar la Segunda República Española, versus los sectores políticos más de corte totalitario, ¿sí? Que se levantan en armas y provocan un golpe de Estado que depone a la República, encabezado por Francisco Franco. También, si bien es una guerra civil, es decir, un conflicto interno español, es un conflicto interno con participación internacional, ¿sí? O sea, Italia participa activamente ayudando al bando nacional, es decir, ayudando a los franquistas con aportamiento de tropas. De la misma manera que la Luftwaffe, es decir, la aviación de la Alemania nazi, va a realizar bombardeos experimentales, ¿sí? En contra de los principales bastiones de la República en la zona norte, esto es en el País Vasco. El bombardeo de Guernica, reflejado en la famosa obra de Picasso, es quizás el horror más reflejado, más recordado de esa participación de la aviación nazi en contra del ejército español. Para esta época entonces encontramos tres grandes lógicas, ¿sí? De lo que es el ejercicio del poder, ¿sí? La forma del poder a nivel internacional, o sea, la forma de grandes potencias. No son simplemente potencias, sino que son formas diferentes, ¿sí? Hegemonías a nivel internacional. Una va a ser la hegemonía liberal, ¿sí? Capitalista, típicamente capitalista. Estos son los países occidentales, liderados principalmente por Gran Bretaña, pero también por Francia y por los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, una nueva experiencia, ¿sí? un nuevo poder contrahegemónico, si se quiere, que va a ser este experimento de el proletariado que alcanzó el poder y en un país importante, que va a ser la experiencia rusa, que en 1922 va a convertirse a lo que se va a conocer como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, la experiencia soviética va a ser el otro. Y en el medio, ¿sí? Va a haber una tercera experiencia, que van a ser los regímenes totalitarios, ¿sí? Los regímenes fascistas, encabezados por Alemania y por Italia. Esta
son tres intentos, ¿sí?, de desarrollar aspectos ideológicos, políticos y económicos de tres maneras diferentes, ¿sí? El periodo entre guerras está marcado por estas tres divisiones, ¿sí? Son divisiones ideológicas, políticas y económicas, como les decía. Y esto va a tener una resolución. Para la época de la década del 20 y la década del 30 del siglo XX, la gran experiencia que va a empezar a ganar muchos adeptos, ¿sí?, lo que se va a estar poniendo de moda en términos ideológicos y políticos, va a ser el fascismo. Esto que desde los sectores más progresistas ha sido muy dificultoso poder asimilar, y del capitalismo liberal también ha sido bastante reticente a aceptarlo. Es una experiencia novedosa que va a ganar adeptos y se va a desarrollar sobre todo en el centro de Europa, pero en distintos ámbitos a nivel mundial, ¿sí? En Argentina mismo, en esa época, en la década del 20, la década del 30 y la década del 40 inclusive, el debate con el fascismo va a ser, o con componentes fascistas dentro de la sociedad, va a ser un debate bastante álgido. Pero también en distintos países en América, ¿sí? En esa época el continente americano se lo entendía como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿sí? La política Monroe, desarrollada hacia principios del siglo XX, esto es el rechazo de la injerencia europea en los asuntos del continente americano, pero la reserva para los Estados Unidos de dirimir cualquier problema que haya dentro del hemisferio, va a ser una constante en la política exterior de los Estados Unidos. Pero a nivel global, Estados Unidos va a ser un aliado natural de las potencias occidentales capitalistas liberales en Europa occidental. Entonces, en estos tres bloques, ¿sí?, vamos a tener este escenario tripartito hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta alternativa por derecha, si se quiere, que van a ser los regímenes fascistas, ¿sí?, el fascismo italiano y el nazismo alemán principalmente, va a tener su competencia y su límite con la gran contienda de la historia de la humanidad, ¿sí?, porque supera la cantidad de caídos en el frente y también caídos a nivel, más allá del frente, consecuencias, daños colaterales, si se quieren, consecuencias civiles del enfrentamiento bélico, que se conoce hasta el momento. La Segunda Guerra Mundial es el peor de los conflictos armados conocidos, en términos totales, ¿sí? 60 millones de muertos, jamás se llegó a la misma cantidad en un solo conflicto armado. Pero también consecuencias a todo nivel, ¿sí?, políticos, ideológicos, económicos, culturales, si se quiere. Enfrenta básicamente a Alemania, ¿sí? Inicialmente comienza con la invasión a Polonia en 1939 por parte de los alemanes y la respuesta de la Unión Soviética al mando de Joseph Stalin en el frente, o en lo que se va a llamar el frente oriental. En Occidente, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial va a llegar a unos años después. Esto es cuando la Alemania, que incluso llega a invadir la Unión Soviética, ocupa toda Europa Oriental, llega a la Unión Soviética, está a las puertas de Moscú, incluso llega hasta el mar Caspio. En el frente occidental va a invadir Holanda, Bélgica e incluso Francia, el norte de Francia, ocupando París en el año 41. ¿Sí? Va a bombardear Inglaterra de manera incansable, incesante. Eso se va a conocer como la batalla de Inglaterra durante la década del 40. Y el despliegue de las potencias centrales, esto es Alemania e Italia, por todo el centro y los márgenes de Europa también. La finalización de la Segunda Guerra Mundial se va a dar en favor de los aliados, esto es la Alianza de las Naciones Unidas, constituidas por inicialmente el Imperio Británico, ¿sí?, Francia, la Unión Soviética y con posterioridad Estados Unidos. Estados Unidos se suma tardíamente a la Segunda Guerra Mundial a raíz del ataque de uno de los aliados de las potencias del eje, esto es Alemania e Italia, y es el Imperio del Japón. Japón era un aliado de la Alemania de ese momento por distintos motivos. Tenían un régimen también bastante duro, bastante férreo, en cabeza del emperador.
pero también competía en los límites de la expansión en sus influencias en el Océano Pacífico con Estados Unidos, con Holanda, ¿sí? Y con las influencias británicas en China. En 1944 ya las potencias del eje en Europa, esto es Italia y Alemania, están en retirada y se inicia lo que se conoció como la carrera a Berlín. Es decir, por parte de los aliados, el primero que llegara a la capital de Alemania era quien iba a reclamar la victoria de la Segunda Guerra Mundial, obligar a los alemanes a firmar un tratado de cese del fuego, ¿sí? Un tratado de paz, y eso iba a tener repercusiones con posterioridad respecto de lo que iba a ser el reparto de la Alemania, ¿sí? Del territorio alemán. Esto se da en 1944. Los primeros que llegan a Berlín van a ser los soviéticos, ¿sí? Van a ser ellos los que van a liberar Berlín, y por ello es que la Unión Soviética va a festejar el Día de la Victoria, ¿sí? A partir de ese momento, que es el 9 de mayo. Las potencias occidentales, y esto es sobre todo Estados Unidos, que va a ser un principal contendiente de la Segunda Guerra Mundial, va a continuar en solitario prácticamente con la Segunda Guerra, pero en el Pacífico, ¿sí? En el Pacífico se va a estar enfrentando al ejército japonés y a la aviación japonesa en su despliegue por prácticamente todo el Océano Pacífico. El ataque a Pearl Harbor en las islas Hawái significó el bombardeo a la principal base naval que tenía los Estados Unidos en el Océano Pacífico, y a partir de ese momento, en el año 42, lo que va a hacer es, en el año 41, lo que va a hacer es incorporar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finaliza en términos formales en 1945 como consecuencia del bombardeo de dos ciudades japonesas por parte de los Estados Unidos, esto es Hiroshima y Nagasaki, con dos bombas atómicas, que va a ser una demostración de poder impresionante no visto hasta el momento en la historia. A partir de 1945 y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se abre un periodo largo de prácticamente 50 años que para nosotros ya es historia conocida, y esto es un periodo conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría básicamente es un enfrentamiento ideológico, político, económico entre las dos principales potencias de las relaciones internacionales de esta época, que son los Estados Unidos de América por un lado y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro. Es principalmente un enfrentamiento ideológico y político, ¿sí? Incluso económico, por eso es una guerra fría, pero no es un enfrentamiento directo en términos de enfrentamiento armado, no es una guerra bélica, ¿sí? De tropas y despliegue de arsenal como se lo conocía hasta entonces. Es una nueva modalidad de paridad, ¿sí? De equilibrio de poder entre dos grandes hegemones. A partir de ese momento, ¿sí? Del año 45 en adelante, y se va a vivir hasta el año 1991, lo que en el ámbito geopolítico se va a dar como el primer mundo, constituido por Estados Unidos y sus aliados de Occidente liberal capitalista, y el segundo mundo, constituido por la Unión Soviética y sus propios aliados, el mundo comunista, socialista, de pensamiento esencialmente marxista. Posteriormente va a haber una alianza política, ¿sí? De ese tercer mundo que va a ser los países del sur, ¿sí? Los pueblos del sur, que van a ser los países no alineados principalmente en el ámbito de las negociaciones en la arena internacional. Esta arena internacional, como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas va a ser la institucionalización de las relaciones internacionales, o mejor dicho, las relaciones internacionales institucionalizadas. Las relaciones internacionales no institucionalizadas van a ir por vías bilaterales, ¿sí? Va a ir por fuera del ámbito de Naciones Unidas, pero la mayoría de la política internacional va a pasar por adentro de este gran plato, por adentro de esta gran mesa redonda que va a constituir la ONU. Dentro del marco de la Guerra Fría se dan lo que llamamos los conflictos de baja intensidad o las guerras de baja intensidad. Estas guerras de baja intensidad
tienen características, ¿sí? Que son enfrentamientos bélicos que se dan en la periferia, ¿sí? De los centros de poder a nivel global. O sea, no van a ser guerras que se van a desarrollar en Europa, que era una moneda corriente, pero tampoco van a ser enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que van a ser componentes, chispazos, ¿sí? Bélicos, enfrentamientos bélicos, pero de terceros países, ¿sí? De terceros partidos, en terceros territorios, que va a tener a Estados Unidos y a la Unión Soviética como referentes de los distintos bandos en contienda, ¿sí? Los principales puntos de estas guerras de baja intensidad se van a dar sobre todo con la guerra de Corea en la década del 50 y con la guerra de Vietnam durante la década del 60 y inicios de la década del 70. Pero también va a tener repercusiones incluso en el ámbito americano. Dentro de Latinoamérica nosotros vamos a tener una sucesión de golpes de Estado en el marco de la Guerra Fría, y va a ser precisamente distintos intentos por parte de los Estados Unidos de conservar a los países latinoamericanos dentro de su propio patio trasero, frente a fuerzas armadas, ¿sí? Paramilitares, fuerzas armadas subversivas, que se van a levantar en contra de los regímenes dictatoriales, ¿sí? De los golpes militares que se van a suceder, que van a ser pro-norteamericanos, o intentos de tomas de poder por parte de esas fuerzas armadas, esas fuerzas guerrilleras, para destituir a los gobernantes proimperialistas, y ahí es donde se adopta la jerga marxista que nosotros conocemos en Latinoamérica. Para la época de la Guerra Fría, otra característica que le es propia tiene que ver con lo que se llama la política de prestigio. Si bien la política de prestigio no es algo nuevo, sí va a ser un componente esencial de lo que es la propia Guerra Fría. Un ejemplo de esto es la carrera espacial. La carrera espacial es un aditamento absolutamente novedoso que se va a dar a partir de la década del 60 en adelante, y que tiene que ver con una forma de la Guerra Fría, ¿sí? Un aspecto que va a tener la Guerra Fría. ¿Quién va a ser la potencia hegemónica que va a ganar esa competencia, esa carrera por tratar de dominar el espacio? Inicialmente va a ser la Unión Soviética la que va a tomar el liderazgo de esta carrera, pero finalmente van a ser los Estados Unidos, con la llegada a la Luna en 1969, los que van a reclamar ese premio preciado. En las décadas del 60, 70, incluso 80, en América Latina, son décadas que nosotros identificamos como regímenes democráticos interrumpidos, ¿sí? Por dictaduras militares. En el caso argentino, la dictadura militar y los golpes de Estado no son cosa nueva. El primer golpe de Estado se da en el año 1930 en contra de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? El golpe de Aramburu. Pero van a ser las décadas del 60 y 70 los que van a dar en nuestra historia nacional los marcos de las democracias, que van a ser democracias formales, ¿sí? Acá en la década del 40, en la historia argentina, es la irrupción del peronismo la característica que va a dar la diferencia circunstancial, digamos, la diferencia epocal, ¿sí? Más importante de por lo menos mitad del siglo o segunda mitad del siglo XX. El peronismo es ineludible, sí, la figura de Perón es ineludible, tanto como la figura de Mitre, como la figura de Irigoyen, o posteriormente como la figura de Alfonsín, si se quiere, para hablar de lo que es la historia argentina del siglo XX y del siglo XIX, en el caso de los primeros. Entonces, el peronismo va a ser algo muy argentino, ¿sí? Es un componente nuestro en lo que es el ámbito de la Guerra Fría y en los fenómenos que se va a dar la Guerra Fría en Argentina. Pero a nivel internacional van a ser las dictaduras militares, ¿sí? Las dictaduras militares latinoamericanas y también las africanas, las que van a ser las características de la época. Estos dictadores generalmente van a ser pro-occidentales, ¿sí? Van a instaurar medidas de corte liberal,
y en el caso latinoamericano van a experimentar, ¿sí? Desde el golpe del 73 en Chile, ¿sí? De 1973 con Pinochet, van a instaurar un régimen de implantación de medidas políticas, pero también de medidas económicas, que nosotros conocemos como el neoliberalismo, y que va a tener un desarrollo durante la década del 70, pero va a tener su punto de auge en la década de los 90 en nuestra región. Así es como llegamos hacia fines de los 80, principios de los 90. Hacia fines de los 80 es una época de 70 y 80 es una época de miedo a la Tercera Guerra Mundial, sí, a la guerra atómica. Pero esto no se va a dar nunca, la realización de este temor. La finalización de la Guerra Fría se va a dar básicamente con dos grandes sucesos. Uno en 1989 va a ser con la caída del muro de Berlín y la unificación de la Alemania federal, ¿sí? La Alemania occidental, procapitalista, con la Alemania oriental, la Alemania democrática, pro-socialista, pro-comunista. Esa unificación Alemania, ¿sí? De Alemania va a ser una nota significativa para lo que luego va a ser la finalización de la Guerra Fría con la implosión soviética en el año 1991. ¿Sí? En 1991 el régimen soviético cae y nace, ¿sí? Resurge nuevamente Rusia como un país procapitalista. ¿Sí? Con esto se deshace ese segundo mundo, ¿sí? Esa experiencia de la segunda, o que va a marcar lo que algunos autores que vamos a ver es el siglo XX corto, ¿sí? Que va de 1917 a 1991, que va a ser la experiencia de una alternativa socialista, comunista, diferente, ¿sí? Alternativo al desarrollo capitalista. Con la finalización de la Guerra Fría lo que se vive es el auge del neoliberalismo y el inicio de esta última etapa que estamos conociendo, que es la globalización. La globalización de corte neoliberal, ¿sí? Con el auge de las ideologías o de la ideología neoliberal y las políticas económicas y políticas neoliberales estrictamente, se va a desarrollar y se va a diseminar por todo el mundo. El neoliberalismo tiene sus orígenes inicialmente en la Alemania del periodo de entreguerras, ¿sí? Y también en Estados Unidos más o menos en la misma época, pero inicialmente son experiencias académicas, iniciativas políticas de muy bajo vuelo, ¿sí? De muy poco impacto. El gran impacto lo va a empezar a tener a raíz de la década del 70, de la mano de un ideólogo y un economista, un teórico, que es Milton Friedman, que va a ser uno de los principales asesores del régimen de Pinochet. Milton Friedman es uno de los fundadores de la escuela neoliberal y también va a ser asesor económico de los principales presidentes norteamericanos del Partido Republicano. Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush hijo, por ejemplo, también George Bush padre. Friedman va a asesorar a la Casa Blanca en distintos momentos de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Este neoliberalismo en auge, ¿sí? Instalado ya como pensamiento único a nivel multilateral, a nivel internacional, tiene un momento de declive a partir del siglo XXI, ¿sí? Con la experiencia, las distintas experiencias de los foros internacionales, la institucionalización del foro de Davos, ¿sí? De corte conservador, neoliberal, procapitalista, pro-corporativista, ¿sí? En favor de las empresas transnacionales, va a tener su alter ego, ¿sí? Su contrapunto con el Foro Social Mundial, constituido inicialmente en Porto Alegre, en Brasil, pero que también se va a dar en otras ciudades del mundo. Ahí se empieza a desarrollar una alternativa a la globalización, un altermundialismo. Paradójicamente también en ese momento, ¿sí? En el año 2001, se da un hecho, el 11 de septiembre, que inaugura un periodo de inserción de un actor en la arena internacional, ¿sí? En la política internacional, que no era considerado hasta entonces como un actor importante, que son los grupos terroristas. El atentado de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York es sin dudas uno de los marcos de referencia de lo que va a ser con posterioridad al 2001
la lucha contra el terrorismo internacional. Entonces, esta es más o menos la arena con la cual nosotros nos estamos desenvolviendo hoy en día en relaciones internacionales, ¿sí? Un periodo post-neoliberal, ¿sí? Con esta cuestión de transición, ¿sí? En donde el capitalismo neoliberal o la globalización neoliberal se encuentra en crisis, va a recibir una crisis importantísima en el año 2008-2009, con la implosión de la burbuja, el estallido de la burbuja financiera y la crisis económica que se va a dar internacionalmente durante esos años, y también el nacimiento de nuevas potencias. Estas nuevas potencias son lo que se conocen hoy en día como las potencias emergentes, ¿sí? Estas potencias emergentes que son nuevos jugadores en la arena internacional. Estoy hablando de Rusia, pero también estoy hablando de China, de India, de Brasil, por ejemplo, y también otras potencias que si no tienen un perfil a nivel internacional, sí lo pueden llegar a tener a nivel regional, como es el caso de Indonesia, como es el caso de Sudáfrica, como es el caso de Nigeria, como es el caso de Argentina, por ejemplo, como es el caso de México, si se quiere. Esas potencias empiezan a tener o a reclamar cierto nivel de protagonismo frente a potencias en declive, como es, por ejemplo, los Estados Unidos. Gran Bretaña ya está muy lejos de ser el viejo imperio británico que era en algún otro momento de la historia, o ser, por ejemplo, Japón, ¿sí? Que después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, gana o logra un periodo de auge de crecimiento económico. Bueno, hoy en día se encuentra en un retroceso muy palpable. Entonces, frente a esta situación, llegamos a nuestros días con los fenómenos con los cuales nosotros nos tenemos que estar manejando. La crisis del petróleo de la década del 70 también es un marco de referencia importante en lo que son las distintas olas de crisis económicas que se van a vivir a partir del mediados o segunda mitad del siglo XX. Pero también la implosión de la burbuja del año 2008, también la actual crisis del coronavirus, ¿sí? Que en términos económicos y políticos va a traer cola, ¿sí? El marco de referencia de la lucha contra el terrorismo, pero también los temas de discusión a nivel global, cuestiones que tienen que ver con recursos naturales, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, cuestiones que tienen que ver con una opinión pública globalizada y no simplemente con los estados como principales actores de las relaciones internacionales, sino también la llegada de el corporativismo, ¿sí? De las empresas transnacionales, sobre todo a partir de la década de 1990, pero también de los movimientos sociales, ¿sí? Los movimientos sociales entran en la escena política internacional, sobre todo para contestar a esta globalización neoliberal a fines de la década del 90 y principios del siglo XXI. Así llegamos a nuestros días. Espero que no haya sido demasiado largo, pero este es el marco, digamos, histórico del nacimiento, ¿sí? Desarrollo y desenvolvimiento de la realidad internacional desde desde el fin de ese mundo único que significaba, ese unipolarismo que significaba el Imperio Romano, hasta nuestros días en pleno siglo XXI. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.